y vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno y nos permites estar juntos esta mañana para poder estudiar tu palabra, para escuchar tu voz, para honrarte y glorificarte. Bendícenos y bendice tu pueblo alrededor del mundo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para el pueblo de Dios. Esta mañana vamos a tomar un tiempo para reflexionar en el Evangelio según San Marcos y tratar de entender qué es lo que Jesús tenía en mente cuando Él empezó su ministerio aquí en la tierra, qué es lo que lo impulsó a obrar de la manera que Él hizo. Hay una cosa que en los días modernos nos llama la atención. Todos quieren darse a notar, todos quieren sobresalir. Si se hace algo, se le pone el nombre de quien lo construyó. Hay una preocupación por dejar perennizado el nombre de la persona. Se habla de fama. Pero cuando uno viene al Evangelio de Marcos, encuentra que Jesús no estaba preocupado con ese tipo de cosas. Al contrario, pareciera como que Él iba en el sentido contrario. Voy a leer en el capítulo 1 de Marcos lo que se indica desde el mismo comienzo del Evangelio. Cuando Jesús empezó su ministerio, dice el capítulo 1, el verso 23, que Él fue a una sinagoga, Él estaba en Capernaum, era un día sábado, estaban estudiando la Biblia, Jesús estaba predicando, todo hermoso. Se parece a una reunión semejante a esta. Y sin embargo, dice el verso 23, que en ese lugar, observando el sábado, estudiando la Biblia, escuchando la predicación de Jesús, había un hombre que tenía espíritu inmundo y que cuando vio a Jesús dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? El verso 24 termina diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios. Me llama la atención dos cosas de este pasaje. En primer lugar, el hecho de que en un sábado, en una iglesia, estudiando la Biblia, Jesús predicando, adorando a Dios, se encontraba en medio de los adoradores alguien que también estaba observando el sábado, un endemoniado. Hay algunas personas que piensan que por estar en la iglesia ya estamos bien con Dios. Creo que este pasaje nos ayuda a reflexionar un poco al respecto. No se trata de estar en la iglesia. Hay que estar en la iglesia, pero conectados con Dios. Porque si estamos en la iglesia y seguimos siendo esclavos de Satanás, pues, ¿cuál es la diferencia con este otro hombre? Y hoy día hay una esclavitud bárbara. Y ahí viene en un paquetito cuadradito medio rectangular. Y todo el mundo está pegado en el culto ahí dándole a la tecla. Piensan que son libres y no se dan cuenta que son esclavos del demonio, porque les permite distraer su atención a lo que se estudia de la palabra de Dios. Pensemos de nuevo, ¿qué manifestaciones actuales nos ayudan a entender cómo puede ser que un hombre poseído por el mal puede estar un sábado guardando el sábado, adorando a Dios, estudiando la Biblia? Bueno, si eso fue real en los días de Jesús, me pregunto si no será real hoy también. Jesús le dijo: cállate y sal de él, porque Jesús tenía algo en mente. Y el verso 34 nos revela un poquito más lo que Jesús tenía en su mente. Porque dice el verso 34, Marcos 1, que Él sanó a muchos de muchas enfermedades y echó fuera muchos demonios
y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Dice la Escritura que no dejaba hablar a los demonios porque los demonios le conocían. Los demonios decían: yo sé que eres el Santo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador prometido al pueblo de Israel. Yo sé quién eres. Y Jesús no los dejaba hablar para que no los descubran, porque ellos le conocían. Y cuando uno va al capítulo 3 de Marcos, en el verso 11 y 12, vuelve otra vez Marcos a enfatizar este punto cuando dice que los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él. Se postraban y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. El verso 12 dice: mas Jesús le reprendía mucho para que no le descubriesen. Y ahí está el punto. Que cuando Jesús mandó callar a los demonios, era para que no lo descubriesen. Cuando Jesús calló a los demonios, es para que la gente no supiese de parte de ellos quién era Él. Todo lo contrario a lo que acontece hoy. Hoy más bien la gente se promociona, tiene agentes de publicidad para que le den promoción, que la gente sepa quién es él o ella. Jesús iba en el sentido contrario. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús no quería que la gente sepa quién es él? Marcos tiene un interés muy particular en este aspecto, y eso es lo que queremos descubrir esta mañana. Miren ustedes en el capítulo 1 de Marcos, los versos 41 al 43, se narra la experiencia de un ciego, de un leproso, porque está hablando aquí de un leproso que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: claro que quiero, sé limpio. Y la lepra se fue. Hasta ahí todo hermoso. Recuerden ustedes que la lepra traía ciertas consecuencias. Una persona con lepra no podía vivir en su casa. Tenía que aislarse no solo de su familia, sino de la sociedad. No podía vivir en el vecindario. Una persona leprosa tenía prácticamente que ser desterrada. Y ahora que esta persona le diga: sé limpio, el leproso se sana, Jesús le ordena algo que es un poco difícil de entender, porque el verso 44 le dice al leproso: mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece tus ofrendas de purificación conforme mandó Moisés, pero no digas a nadie nada. Como una persona que estaba desterrada porque estaba afectada por el virus de la lepra, de pronto viene sano, se incorpora a su familia, se incorpora al barrio, a la sociedad, y la gente va a decir: bueno, ¿y tú? ¿Qué te pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Y qué le ordenó Jesús? No digas a nadie nada. Era un mandato un poco complicado, pero la Biblia nos enseña que Jesús tenía algo en mente. Si uno va un poquito más adelante en el capítulo 5 de Marcos, ¿se acuerdan ustedes? Especialmente en los últimos 10 versículos habla de la hija de Jairo. Estaba enferma, moribunda, y Jesús se retrasó porque alguien le tocó el manto, y ahí hubo una conversación y se retrasó en llegar a la casa de Jairo, y cuando llegó, dice la Escritura que ya la niña había muerto.
La gente que estaba allí lloraba. El verso 39 dice que Jesús le dice: ¿por qué estás alborotado? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, sino duerme. Y esa gente que estaba llorando, en el verso 40 dice que se empezaron a burlar de Jesús. No, la niña ya se murió. Es decir, los de afuera sabían que la niña estaba muerta. Jesús llegaba a la casa, entró, ¿dónde está la niña? Y dice el verso 42, 43, que después que resucitó a la hija de Jairo, dice el verso 43, él les mandó a Jairo, a su esposa, a los que estaban ahí con él, les mandó mucho que nadie lo supiese. Denle de comer, pero no le digan a nadie nada. Que nadie lo supiese. Otra vez, un problema muy serio, porque la gente afuera sabía que la niña se había muerto. Estaban llorando, de hecho. Y ahora va a aparecer la niña viva y va a decir: ¿y eso? ¿Qué pasó? Y me imagino a los padres mirándose uno al otro diciendo: ¿qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos? Jesús les dijo: nadie debe saber, no le digan a nadie. Y cuando uno avanza en el Evangelio de Marcos, descubre que una y otra vez Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Si ustedes leen en el capítulo 7, verso 36, Él también, cuando sana a un sordo mudo, dice el verso 36, después de sanar a este sordo mudo: no lo digan a nadie. Eso es lo que Él mandó. Dice la Escritura, Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie. No lo digan. Jesús hacía milagros, pero no quería que nadie sepan que Él hacía los milagros. Jesús resucitaba muertos, no querían que Él era el que resucitaba a los muertos. Jesús echaba a los demonios fuera y no quería que la gente sepa que Él tenía poder sobre los demonios. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 8, versos 27 al 30, encontramos algo más interesante todavía. Porque aquí hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Aquí ya no hay un acto de sanidad. Aquí ya no se está hablando de una curación milagrosa. Aquí se está hablando de una declaración de fe. Se está hablando de la fe de los discípulos. Porque Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y bueno, dijeron unos, dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús le hizo la pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y lógico, Pedro, en el verso 29, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador. El Cristo es el ungido, el Mesías que habría de venir. Tú eres el enviado de Dios, el Salvador del mundo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro y a los discípulos que estaban con él? Leamos lo que dice el verso 30. El verso 30, después que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, dice que Jesús les mandó. Es una orden. Jesús les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. No le digan a nadie que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo. No le digan a nadie que la profecía del Mesías se ha cumplido. Ustedes se dan cuenta que el Evangelio de Marcos pareciera que va en sentido contrario a todo lo que nosotros hacemos. Y esto es la orden de Jesús. Por eso es que algunas personas, cuando leen la Biblia, la leen al revés. Porque si yo tuviera que concluir el sermón aquí, yo diría: bueno, conclusión. ¿Cuál es el mandato de Jesús para sus discípulos y todos los que han recibido un milagro de parte de Él? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué dice la Biblia? No le digan a nadie.
Así que todos aquellos que no hacen obra misionera, aquellos que no testifican, siéntanse feliz, porque si entienden el mensaje así, están haciendo lo que dice la Biblia. ¿Pero ese es el mensaje bíblico? No. Y hay muchas personas que estudian la Biblia y predican la Biblia de esta manera y dicen, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hacen un estudio parcial. Hacen un estudio parcial, a medias, no el mensaje completo. Y ahí está el problema. Miren lo que dice Marcos capítulo 9, los primeros 8 versículos. Allí se habla de la transfiguración. Jesús subió al monte y se llevó 3 de sus discípulos. Y en ese momento, en el monte de la transfiguración, aparecieron Elías y Moisés. Esto es una mini representación de lo que sería su segunda venida. Moisés representando a los que serían resucitados, Elías, aquellos que serían trasladados vivos, y estaban ahí. Y Jesús en medio. Y todos se maravillaron. Pedro quiso hacer enramadas para quedarse allí, pero Jesús le dijo, no, tenemos que bajar al valle. La gente nos espera en el valle. Y miren lo que dice el verso 9. El verso 9. Ese verso tiene una palabra que es crucial en este estudio. Porque el verso 9 dice, descendiéndose ellos del monte, les mandó que no dijesen lo que habían visto. Jesús le dijo, miren, esto de lo que ustedes han visto de la segunda venida, a Moisés, a Elías, en representación de los redimidos, no le digan a nadie. Inclusive su segunda venida. Pero allí no termina el texto. El texto continúa diciendo que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Que no le digan a nadie nada, sino ¿hasta cuándo? Cuando el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Es decir, nadie debía saber quién era Jesús hasta que Él resucite de los muertos. Y es que Jesús tenía en mente no ser famoso por los actos de sanidad que hacía, porque predicaba con poder, con autoridad. Él no quería ser famoso por echar demonios, la autoridad sobre los demonios, sobre la muerte al resucitar personas. No. Él quería ser conocido después de su resurrección. Quería ser conocido porque es el que vino a morir por nosotros. Él quería ser conocido como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús cumplió el propósito divino. Entonces, ese concepto de no le digan a nadie está en el contexto general del Evangelio de Marcos de no quiero ser conocido como un obrador de milagros, quiero ser conocido como el Redentor del mundo. ¿Y qué hace Marcos para completar esta idea? Marcos señala un elemento que es importante. Vamos a Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14 se nos habla del momento crucial cuando Jesús fue aprehendido. Y aquí se señalan algunos aspectos que son de interés. En primer lugar, Jesús fue aprehendido, arrestado, de noche, después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos, fueron a orar al Getsemaní y ahí fue arrestado. Jesús sabía la ley de Moisés, conocía muy bien la palabra de Dios. Él hubiera usado la palabra de Dios para defenderse y lo hubiera hecho muy bien, pero él prefirió callar.
Y vamos a mirar de manera específica los momentos cruciales que se dieron alrededor del juicio de Jesús. Porque Jesús no hubiera muerto si en el juicio se demostraba que él era inocente. Por eso es que Jesús, cuando analizamos el juicio, encontramos que él dejó que las cosas se dieran aún yendo contra los principios de la ley. En primer lugar, los judíos tenían como norma que nadie podía ser juzgado de noche. Cualquier juicio debía hacerse de día. ¿Y cuándo prendieron a Jesús? En la noche. El verso 53 de Marcos 14 dice que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Esa noche que lo prendieron, de frente a la casa del sumo sacerdote. La ley decía que todo juicio no solamente debe ser de día, sino que debía ser en el lugar del concilio, del Sanedrín. El Sanedrín tenía su lugar cerca de los aposentos donde estaba el templo de Jerusalén. Así que había un lugar donde debía juzgarse a la gente y había un horario en que debía juzgarse a la gente. Pero en el caso de Jesús, se llevó a Jesús a la casa del sumo sacerdote y ahí empezó el juicio. Y era de noche. Así que aquí ya tenemos dos problemas. Jesús podría haber llamado la atención a este hecho y anular todo el juicio. Pero él mantuvo la calma. Luego, dice el verso 55 y 56, que allí en la casa del sumo sacerdote buscaban testimonio para acusarle. Querían matarlo, pero necesitaban seguir la ley. Porque la ley también decía que se necesitaban testigos. Porque si no hay testigos, no se podía condenar a muerte a nadie. Y el verso 56 nos dice que muchos decían falso testimonio contra él. ¿Qué es eso de que muchos decían falso testimonio contra él? Bueno, parece que contrataron falsos testigos y ellos no se ponían de acuerdo. Si nosotros leemos en Éxodo 23:1, la ley de Moisés prohibía que se diese falso testimonio. Inclusive, aquel que daba falso testimonio debía recibir un castigo por esa intención. Pero aquí, en el juicio de Jesús, hubieron falsos testigos. Y la ley decía que no se debía recibir el testimonio de falsos testigos. El verso 59 dice que los testigos ni aún poniéndose de acuerdo, concordaban en el testimonio. No concordaban. ¿Y por qué es importante esto? Voy a leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 17 y el verso 6. Deuteronomio 17, 6. La ley de Moisés establecía algo muy importante en un juicio. Dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. Y repito esto, tenían que haber 2 o 3 testigos para condenar a muerte a una persona. Y el verso 6 termina diciendo: no morirá por el dicho de un solo testigo. Ojo, la ley de Moisés claramente establecía que en un juicio, si no hay 2 testigos contra el acusado, no se le podía condenar a muerte. Un solo testigo no podía condenar a muerte a una persona. Tenían que haber 2
o tres. Por eso es que Marcos enfatiza en ese hecho, y lo hace varias veces en Marcos 14, donde hablaba que habían falsos testigos y que no concordaba el testimonio de estos falsos testigos. En otras palabras, no habían dos testigos que acusaran a Jesús, cuyo testimonio concordase, que sea cierto. Y la Biblia decía que si no hay dos o tres testigos, no se debía condenar a la persona. El testimonio de una persona no se tomaba en cuenta. Además, Deuteronomio 19, verso 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Un solo acusador no es suficiente. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué significa que si hay dos o tres testigos se mantendrá la acusación? Que si no hay dos o tres testigos, la persona debía ser liberada. No podía el juicio continuar. ¿Y cuántos testigos concordaban en el juicio de Jesús? Nadie. ¿Qué debían hacer entonces los oficiales que estaban allí dirigiendo el juicio? El sumo sacerdote y los principales líderes de Israel. ¿Qué debían hacer? Siguiendo la ley de Moisés. Si no hay dos o tres testigos, libérenlo. Pero ellos siguieron adelante. Ahora díganme, ¿Jesús sabía todo esto? Claro que sabía. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué se quedó callado? Si usted está siendo condenado, está en pleno juicio y le levantan falso testimonio, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar callado? Dice la Escritura, el verso 61, mas Jesús callaba. El sumo sacerdote le pregunta: oye, mira las acusaciones que hacen contra ti, ¿no vas a responder nada? Y Jesús callaba y nada respondía. ¿Por qué? Porque si Jesús hablaba, todo el juicio se iba a derrumbar. Señores, ustedes están haciendo un juicio totalmente equivocado. Primero, no es a medianoche entre gallos y madrugada que se juzga a una persona. No es en la casa del sumo sacerdote, es en el concilio, en el Sanedrín. No hay siquiera dos testigos que coincidan en acusación contra mí. Por lo tanto, el juicio debe ser anulado porque no se sustenta la acusación. Jesús podría haber señalado todos los errores que se estaban cometiendo contra él. Y sin embargo, él prefirió callar. Y la Escritura dice, mas él callaba. Y cuando el sumo sacerdote le preguntó, bueno, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús no podía negar a su Padre. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. En ese momento, cuando Jesús habla de su segunda venida y de la promesa de que estos que estaban allí en el juicio lo verían venir en gloria y majestad, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Dice la Escritura que el sumo sacerdote rasgó su vestidura. ¿Qué era el acto de rasgar la vestidura? En Israel, cuando una persona quería demostrar dolor, tristeza, un sentimiento de tristeza profunda frente a un evento, alguna declaración, rasgaba sus vestiduras e inclusive se ponían ceniza en la cabeza
para expresar el dolor que sienten frente a lo que se hace. Y el sumo sacerdote, para impresionar a la gente, rasgó sus vestiduras como símbolo de dolor al escuchar una herejía. Y miren lo que dice el sumo sacerdote. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Necesitamos más testigos? El sumo sacerdote cometió dos errores aquí. En primer lugar, rasgó sus vestiduras. Miren lo que dice Levíticos capítulo 10, verso 6. Parece que el apuro de crucificar a Jesús era tal que se olvidaron lo que decía la ley de Moisés. Levíticos 10, en el verso 6, dice: Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante ira sobre toda la congregación. El sumo sacerdote estaba prohibido. El pueblo podía rasgar sus vestiduras con señal de duelo, de dolor, pero el sumo sacerdote estaba prohibido rasgar sus vestiduras. Pero para impactar, para hacer el show, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Y aquí viene el segundo error. Porque dice la Escritura que él fue condenado por blasfemia. Y miren ustedes lo que dice Números 35:30. En el libro de Números 35:30, el Señor había estipulado: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Uno no es suficiente. Y Jesús fue condenado por el testimonio ¿de quién? ¿Quién lo acusó a él? Los falsos testigos no concordaban entre sí. Fue el testimonio de Jesús mismo. Fue el dicho de Jesús: veréis al Hijo del Hombre venir en la nube de los cielos. Esa declaración fue tomada como acusación de blasfemia. Fue una acusación, que era la de él. Pero la ley decía que debía haber dos testigos. Y aquí no había ningún testigo. Era la declaración de la misma persona que estaba siendo acusada. Y en el afán de querer eliminar a Jesús, ellos tomaron la declaración de Jesús como blasfemia y lo condenaron por blasfemia. E inmediatamente, dice el verso 65, comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, darle de puñetazos. Es decir, ni bien se le condenó, comenzaron a maltratarlo como un reo digno de muerte. Y todo hasta allí, uno se pregunta: ¿y Jesús por qué callaba? Porque si él hablaba, no hubiera llegado a la cruz. Pero resulta que el profeta Daniel, en el capítulo 9, versos 24 al 27, había señalado en la profecía de las 70 semanas, que en la última semana, en la semana 70, a la mitad de la semana, se quitaría la vida al Mesías. Y Jesús estaba viviendo justo en el periodo profético que se cumplía la mitad de la semana en el año 31, y en la Pascua, allí él debía morir. Así que Jesús debía cumplir la profecía. Y si él hablaba, no solamente se derrumbaba el juicio que había sido armado fraudulentamente,
sino que también la profecía de Daniel no se hubiera cumplido. Y Él vino a cumplir todo lo que de Él se decía. Eso es lo que dice la Escritura, que Él vino a cumplir todo lo que de Él se decía en el Antiguo Testamento. Jesús murió en la fecha estipulada por la profecía. Jesús vino a nacer y morir en el tiempo estipulado por el reloj divino. Hoy día la gente recuerda mucho el nacimiento de Jesús, pero es que el nacimiento de Jesús no significa nada a menos que entendamos que Jesús nació con un propósito, se encarnó con un propósito: darnos salvación. Y Jesús quería ser conocido como aquel que vino a este mundo para rescatar a todos aquellos que habían sido secuestrados por el mal. Él es el Redentor. Y la Escritura señala que en Marcos 15, verso 1, algo ocurre. Porque ya en el capítulo 14 se menciona que Él fue enjuiciado y condenado. Pero en el capítulo 15 dice la Escritura: muy de mañana, habían pasado toda la noche juzgando a Jesús, pero muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué la Biblia dice que de mañana, cuando amaneció? Y ustedes lean en Lucas capítulo 22, verso 66, Lucas dice, cuando ya era de día. Es decir, cuando amaneció, pues. Se reunió el concilio, el Sanedrín, con los principales sacerdotes, para acusar a Jesús y entregarlo a Pilato. Es decir, los dirigentes de Israel sabían que el juicio de noche y en el lugar equivocado no tendría valor, y se reunieron después de esa noche de juicio, se reunieron al día siguiente de mañana cuando amaneció para darle valor legal. Es decir, ya habían tomado el acuerdo de matar a Jesús y lo condenaron y lo golpearon. Pero ahora se reúnen oficialmente en el lugar y de día para decretar que Él es digno de muerte. Esto es como decir, oficializar un voto que ya se tomó. Jesús, si Él hubiera hablado, nada de esto hubiera ocurrido. Él podía haber invalidado el juicio desde el comienzo. Pero como decía el profeta Isaías, fue llevado al matadero y no abrió su boca, como un cordero. No abrió su boca. Porque si Él la hubiera abierto y si Él hubiera expresado lo que dice la ley de Moisés, no hubiera muerto ese día. Pero Jesús quería ser conocido por aquel que vino a morir y resucitó para darnos esperanza. Es decir, lo hizo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Para que hoy día todos tengamos la oportunidad de mirar a la cruz y encontrar la salvación en Jesús. Para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. Por eso es que nosotros anunciamos el Evangelio. Por eso es que nosotros estamos preocupados que otros conozcan del Señor, para que puedan ser perdonados en tiempo oportuno, para que se arrepientan de su mal vivir, del camino equivocado que llevan. Jesús es la solución para nuestras vidas.